Así es, mis hermanos, vamos a comenzar con esta parte del servicio de adoración, leyendo la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8. En esta serie de mensajes expositivos y consecutivos, que ya vamos para el 8º mes de la carta a los Romanos. Y seguimos en el capítulo 8, versículo 28 al 30. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oramos al Señor. Oh amado Dios, te agradecemos porque gracias a tu Hijo, gracias a tu misericordia, hoy podemos estar reunidos como iglesia, reunidos en tu presencia y ahora delante de tu palabra que es tu voluntad revelada, tu palabra que es poderosa, tu palabra que es santa. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento para que podamos tener comprensión de lo sagrado que es tu palabra, para que podamos tener entendimiento cómo debemos permanecer delante de tu palabra con total reverencia y temor, porque eres tú hablando desde los cielos, en este caso por medio de un pecador perdonado, por misericordia. Y el propósito de tu palabra es moldearnos a la imagen de tu Hijo, hacernos semejante a nuestro Señor Jesucristo, para que de ese modo podamos reflejar a Cristo y tu nombre sea exaltado, oh Dios. Te ruego que nos des entendimiento a cada uno de nosotros. Te ruego que por medio de la predicación de este sermón, y a pesar de las debilidades y a pesar de las limitaciones del predicador, tu nombre sea exaltado. Todo esto te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luego de estos 3 versículos que acabamos de leer, Romanos 8, 28 al 30, seguramente el versículo más sobresaliente y el más conocido y el más usado, el más repetido, es el versículo 28. Aquella promesa que el apóstol Pablo le da a los romanos y el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos da a nosotros como iglesia, y sabemos, es una afirmación, que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, los hijos de Dios. Los que fueron llamados por Dios con un propósito, los hijos de Dios. Luego de leer estos 3 versículos, decía, podemos ver que Dios de manera providencial hace que todas las cosas, todas las circunstancias que va a vivir y que vivirá un hijo de Dios, todas las cosas van a cooperar en conjunto, van a trabajar en conjunto para el bien de aquella persona, de aquel cristiano, de aquel hijo de Dios, pero también para la gloria de Dios. Podemos hacer un breve resumen de lo que ya hablé la última vez que prediqué Romanos 8, 28. Si usted se acuerda, la semana anterior predicó el pastor Esteban, la anterior he predicado Romanos 8, 28, un solo versículo solamente. Ahora, en este domingo, versículo 28 al 30. Mis hermanos, podría
Podremos predicar Romanos 28 y un versículo y cualquier otro versículo de la Biblia por varios domingos y nunca vamos a terminar de escudriñar todas las riquezas que tiene la palabra de Dios. Es realmente una sabiduría muy alta la que tiene la palabra de Dios que nos fue revelada a nosotros. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas cooperan para bien, que es para nuestro bien, pero también es para la gloria de Dios. Pero ese bien no es según nuestro entendimiento, no es el bien que nosotros creemos que es bien, sino este bien es según Dios. El versículo 29 y 30 van a fundamentar por qué todas las cosas nos ayudan a bien. Con la exposición, el estudio, la meditación que vamos a hacer de los versículos 29 y 30, vamos a poder entender más cabalmente por qué todas las cosas ayudan a nuestro bien, todas las circunstancias. Voy a basarme en 3 puntos solamente en esta mañana. Número 1, la providencia de Dios. Vamos a ver la primera parte, la providencia de Dios. El segundo punto es la predestinación de Dios. Y número 3, la determinación de Dios. La providencia de Dios. Podríamos definir la providencia de Dios, que ya lo estudiamos. Por eso hago esta pausa. Ya lo estudiamos, pero siempre es bueno... y los que no tuvieron la oportunidad de asistir al estudio de los miércoles, escuche bien la definición, por favor. Podríamos definir la providencia de Dios diciendo que Dios es el creador de todas las cosas, que ciertamente lo es. Dios creó todas, absolutamente todas las cosas. Pero también que Él las sostiene y las controla para que todo sea para su gloria. Todas las cosas confluyan, todas las cosas Él las sostiene y las controla para que sea para su gloria, pero también para nuestro bien. Cuando digo nuestro bien, para el bien de los hijos de Dios. Colosenses 1:16, hablando de la preeminencia de Cristo. Si usted quiere buscar en su Biblia, puede hacerlo. Marque Romanos 8:28. Vamos a leer muchos otros versículos que van a aparecer en la pantalla. Si usted quiere mantenerse concentrado con el sermón, puede mirar la pantalla. Colosenses 1:16, dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo podría resumir lo que es la providencia de Dios, la creación y la providencia de Dios. Todo fue creado por medio de Cristo, todo fue creado por medio de Cristo, por Cristo, pero también para Él. Ese para implica para su gloria, para que el cumplimiento del propósito de Dios sea para su gloria, como son todas las cosas. Y nosotros, cuando el nombre de Dios es glorificado, cuando algo es para su gloria, la segunda virtud de eso es que es para el beneficio de la iglesia. Entonces, porque dice el versículo 16 de Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje habla no solamente de la preeminencia, como dije, de la preeminencia de Cristo, sino también de que por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, que todas fueron creadas las cosas con un propósito, que sean para su gloria. En eso también tenemos que entender que Cristo entregó su vida voluntariamente en una muerte sacrificial para nuestro bien. ¿Por qué es bueno entender esto, mis hermanos? Porque si Romanos 8:28 dice, mas a los que aman a Dios todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, tenemos que entender cuando Dios dice que nos ayudan a bien, es así. Ni por más que nuestro entendimiento diga, no es bueno esto. Sí es bueno, porque Dios lo dice, porque Él me ama. Porque sabemos que Dios nos ama. Cristo entregó su vida, como vimos en la primera parte, Cristo entregó su vida voluntariamente para nuestro bien. Existe un dicho, ¿sí? Contemplando Romanos 8:28, existe un dicho en el mundo, usted lo habrá escuchado alguna vez, cuando algo es demasiado bueno, dudamos que sea cierto, ¿verdad?
es demasiado bueno para ser cierto. Cuando vemos que una persona nosotros, qué buena persona, mira, no se enoja nunca, tiene un buen carácter, no parece verdadero, algo malo debe tener. Y cuando Romanos 8:28 lo contemplamos, nosotros, ¿será así que todas las cosas ayudarán a bien? El cristianismo no tiene nada que ver con la cultura de este mundo, así que podemos decir sí. Si dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien, afirmativamente así es. Todas las cosas, ¿por qué? Porque lo que dice la palabra de Dios es verdad. Dios es veraz y todo hombre sea mentiroso. El cristianismo no tiene nada que ver con la cultura del mundo. Es el problema que tenemos los cristianos a veces, que tenemos mucha información metida en la cabeza de la cultura del mundo y queremos entender con todo ese bodrio la palabra de Dios y hay conflicto. Esa promesa tampoco es un consuelo de Romanos 8:28. Deja Romanos 8:28 solamente en la pantalla. Esta promesa no es solamente un consuelo para las personas que a nada les funciona en este mundo. No te preocupes, dice la Biblia que todo lo malo que te ocurrió en la vida, que siempre te pasan cosas malas, todas las cosas ayudan bien y ese es tu consuelo. Tampoco debemos tomarlo como un consuelo para las personas, para las cosas que siempre nos sale mal. No. Esta promesa no está sujeta a que debemos tener una fe grande y fuerte para que todas las cosas nos ayuden a bien, ni tampoco tenemos que tener un gran amor para Dios para que todas las cosas nos ayuden a bien, porque dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No depende de nuestro amor, no depende de nuestra fe, si tenemos una fe grande y poderosa, no. A veces pensamos que, bueno, lo que pasa es que, hermano, es que vos tenés una gran fe, por eso todas las cosas te ayudan a mí. Como yo soy una persona de una fe débil, no se trata de eso, no dice eso tampoco la promesa. Porque la promesa es para los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, y muchos pueden decir, pero yo no amo tanto a Dios, es que nadie ama a Dios como debería amarlo a Dios. Ninguno amamos a Dios como deberíamos amarle a Dios. Ninguno amamos a Dios como Dios demanda, que como aquel mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Levante la mano quien ama así a Dios, le voy a decir mentiroso, porque ninguno amamos a Dios así. Cristo sí lo amamos así, al Padre. Es por eso que el versículo al final dice, esta promesa también es para los que fueron llamados por Dios. Entonces descansamos en que Dios me llamó. Entonces esa promesa es para mí. Pero a veces tenemos un conflicto, ¿sí? con este versículo en sí, con la providencia de Dios. ¿Sí? No sé si le pasó a usted. No lo voy a contar mi testimonio, pero yo muchas veces tuve conflictos con esto, pero ¿por qué la Escritura puede llamar que esto que me acaba de suceder o ocurrir ayuda a mi bien? ¿Sí? A Job se le murieron todos los hijos en un día y en un día perdió todo lo que tenía. Y vaya a decirle a Job, todas las cosas te ayudan a bien. Lo dije la última vez que prediqué también. Y después al final del libro de Job vimos que sí, verdaderamente todas las cosas trágicas cooperaron para el bien de Job. Y sabemos que a los que Dios ama, o sea, a nosotros, o los que amamos a Dios, Dios le demostró enviando a su Hijo. Entonces podemos estar convencidos para solucionar el problema del conflicto. ¿Cómo puede ser que el Dios amoroso, el Dios que es amor, pero también que es soberano y todopoderoso, permitan que me pasen cosas trágicas? Porque el conflicto no lo tenemos con las cosas buenas que nos pasan. Nadie tiene un conflicto y no sé por qué tengo tanta bendición, no sé por qué me sale todo bien. Nadie tiene un conflicto con Dios, sino cuando estamos pasando en problemas, dificultades, tragedias. Es por eso que no vamos a ver, no hay un conflicto con las cosas buenas que según a nuestro parecer. Pero según la palabra de Dios, todo lo que nos sucede es bueno, es para nuestro bien. Primero tenemos que entender que Dios nos ama, porque Dios lo demostró, no solamente lo habló, lo demostró enviando a su Hijo, y Cristo lo demostró entregando su vida a una muerte sacrificial. Sabemos que nuestro Dios es soberano, ¿sí? Conociendo la Escritura podemos conocer
los atributos, las perfecciones de Dios. Dios es soberano. ¿Eso qué significa? Que Dios hace como Él quiere. Todo de acuerdo a su santidad, por supuesto, a su justicia. Dios es soberano. Alguien está enfermo, decimos, Dios te puede sanar si Él quiere. En un instante lo puede hacer, y es cierto. Pero también Dios tiene un decreto y Dios tiene una voluntad a la cual se sujeta su soberanía. Él gobierna todas las cosas de la creación, nos dice la providencia, es aquella doctrina de la providencia divina. Él es todopoderoso, otro atributo. Él es misericordioso. El pastor leyó al comienzo del Salmo, para siempre es su misericordia. Efesios dice que Dios es rico en misericordia. Hasta ahí estamos bien. Y la Escritura ahora nos dice que todas las cosas cooperan, trabajan en conjunto para nuestro bien. Es una promesa real, no es una promesa de un hombre, no es la arenga de un pastor para que usted se sienta bien. Es la promesa de Dios, la promesa escrita de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo aceptamos esta promesa? En medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la muerte de un ser querido. ¿Cómo aceptamos y cómo nos ponemos de acuerdo con la Escritura cuando dice que todas las cosas me ayudan a bien? Porque la pregunta que nos hacemos, no sé, yo creo que la mayoría de nosotros alguna vez nos hicimos. Déjeme que les confiese que yo muchas veces le dije a Dios, ¿por qué si me amás con ese gran amor que me dice tu palabra, si, Señor, tú eres soberano, ¿por qué permites que sucedan estas cosas a tus hijos? ¿Por qué permitís que me suceda estas cosas a mí? ¿Por qué permites ese dolor? ¿Por qué cuando muchas veces nos toca predicar a muchas personas y muchas personas Dios usó la predicación nuestra para salvar a muchas personas? ¿Por qué Dios nos salva por ahí a nuestros hijos? ¿Cómo aceptar la voluntad de Dios? No solamente de labios para afuera, sino de corazón. Decir, Señor, tú eres soberano. ¿Cómo podemos nosotros, no digo desconfiar de este versículo, pero aceptarlo? Cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien, él como un seguidor de Cristo, un apóstol de Cristo, un fiel seguidor de Cristo, el apóstol Pablo, él también, como Cristo, fue un varón experimentado en quebranto. Va a aparecer un versículo de Hechos 14, usted quiero que lo vea en pantalla, para que no pierda la dinámica de la prédica. Hechos 14, 19 al 22, acá Lucas cuenta un relato de algo que le sucedió a aquel hombre que escribió Romanos 8, 28, Pablo. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrojaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, lo apedrearon y digo, ya lo matamos. Y lo arrastraron hasta afuera de la ciudad, creyéndolo muerto. Pero rodeándoles los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Lo apedrearon y dijo, no, las piedras no me van a detener. Yo voy a seguir predicando el evangelio. Yo estaba dudando ayer si iban a salir a predicar porque estaba cayendo unas cuantas gotas. Y salieron los hermanos a predicar. La gloria es para el Señor, por supuesto. Versículo 22. Y aquí está el versículo que quería llegar. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, cuando Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo,
Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese Pablo había experimentado de manera personal que lo habían apedreado y casi muerto, o muerto, no sabemos. Algunos dicen que ahí fue cuando Pablo tuvo la experiencia del tercer cielo. No, yo no lo sé. Algunos comentaristas se atreven a eso, yo no sé. Él dice la conclusión y animándolo a los demás. En vez de los demás animarlo a él, lo anima a los demás diciendo, es necesario, lo que me acaba de pasar, mis hermanos, tenemos que tener un entendimiento correcto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiere decir, mis hermanos, así como nuestro Señor, antes de ser exaltado hasta lo sumo por el Padre, tuvo que pasar por una cruz, una corona de espinas, una tumba, nosotros también, antes de ser glorificados juntamente con Cristo, nos va a tocar padecer muchas cosas. Debemos entender que las tribulaciones no es una condición necesaria para acceder al reino de Dios, sino las tribulaciones forman parte de esa glorificación prometida. ¿Por qué? Porque nuestro Señor pasó por muchas tribulaciones antes de ser exaltado. Entonces Pablo, volvemos a Romanos 8:28, dice, a los que aman, sabemos, ustedes saben, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora vamos a ver la clave para entender este pasaje y decir afirmativamente, todas las tragedias, todas las dificultades, las tribulaciones, los dolores, Dios los permitió para mi bien. Así que todas las circunstancias dolorosas, angustiantes, los ataques de Satanás, los ataques de nuestros enemigos, nuestros errores, nuestros pecados, de manera providencial, o sea, Dios obró, los usó para que trabajaran conjuntamente para nuestro bien. Debo aclarar, no es que Dios anda incitando al diablo para que nos ataque, sino que el diablo ya aborrece a los hijos de Dios y Dios lo permite que el diablo te zarandee a veces. Ni tampoco Dios anda incitando a tus enemigos, le anda murmurando al oído para que te ataquen, sino que de forma natural, la maldad que todo hombre tiene, Dios quite esa gracia común. Entonces los enemigos nos acechan. No es que Dios nos hace necios para que cometamos errores, sino que el pecado hace necio al ser humano. Ni tampoco es que Dios se agrade del pecado para que digamos, ahora tengo que pecar así todo me va mejor. No. Dios aborrece el pecado, sino que Dios, todo lo que permite en nuestras vidas, todo lo que nos sucede en nuestras vidas, todo lo malo, lo trágico, lo doloroso, lo pecaminoso, los yerros, todo Dios lo usa para nuestro bien. Dios lo permite para que obre nuestro bien. Un ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27, vamos a ver lo que intenté decirles yo hace un momento. Cómo Dios permitió algo trágico para algo bueno, para algo muy bueno. Hechos 4, 27 y 28, solamente 2 versículos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y aquí comienza a nombrar todo lo que se unieron con un propósito. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Cómo es esto? Los discípulos orando, la iglesia orando, el Espíritu Santo le trae memoria de una profecía dada por David en uno de los salmos. Y entienden que todo lo que le sucedió a Cristo, todo lo malo, el único hombre justo sufriendo injustamente,
Se unieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los judíos, todo para ir en contra de Cristo. Y dice, para hacer cuanto tu mano, o sea, el poder y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, Dios lo había decretado y la providencia obró para que todo lo que estaba profetizado de antemano sucediera sobre la vida de Cristo. Y gracias a eso, gracias a esa tragedia, gracias a esa maldad cometida por tantos hombres, hoy nosotros tenemos salvación. Pero el bien que habla Romanos 8:28 significa que Dios de manera providencial, escuche bien por favor, usará todas las circunstancias para transformar al creyente conforme a la imagen de Cristo. No hay mejor bien que ese. 2 Corintios 3:18 va a aparecer en pantalla también. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Está diciendo que es una transformación, la que vive un hijo de Dios, es una transformación continua y progresiva. De un nivel de gloria a otra gloria, de un nivel de la manifestación de Cristo al siguiente. Este versículo describe el proceso de la santificación progresiva de los hijos de Dios. Aquel conflicto que alguna vez tuvimos, como Romanos 8:28 me asegura la palabra de Dios que todas las cosas cooperan para mi bien. Aquel conflicto que alguna vez tuvimos que aceptar, no sabíamos cómo aceptar el sufrimiento. Y dijimos, ¿cómo es posible que Dios, siendo soberano y bueno, permita el sufrimiento en mí? Se disipa ante la luz de la palabra de Dios. Los creyentes son transformados todo el tiempo a la semejanza de Cristo. Ese conflicto tiene que desvanecerse, desaparecer. Ese es el bien que promete la Escritura, que a los que aman a Dios, a los que fueron llamados, todas las cosas cooperarán para bien. Pero ¿cómo podemos dudar del amor de Dios? Y porque hay pecado en nosotros todavía. ¿Sí? ¿Por qué dudamos del amor de Dios? Porque hay pecado en nosotros todavía. El mundo dice, ¿por qué será que a las personas buenas les suceden cosas malas? Eso no existe. Mejor dicho, existió una sola vez. Eso le sucedió a Cristo. Después de Cristo, según la Escritura, no hay ni uno bueno. Pero ¿por qué podemos dudar del amor de Dios? El salmista lo decía así, Salmo, esto no está en la pantalla, escúchelo, usted lo conoce. Salmo 103, 8 y 9. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo será el pecado que hay en nosotros, que nosotros decimos, Dios, tenés que impedir y frenar y alejar de mí todo el mal? Dice la Escritura, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque Él no ha hecho todavía con nosotros lo que merecíamos. Él no nos ha castigado como nosotros merecíamos. Por eso podemos decir que Dios es misericordioso. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y a pesar de eso, y a pesar de esa verdad, nosotros todavía pensamos, ¿por qué será que Dios permitió que me pase algo malo cuando Él pudo impedirlo? El segundo punto es la predestinación de Dios. Estos dos puntos siguientes van a dar fundamento al Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice el versículo 29 de Romanos 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá habla de un propósito divino.
¿Qué es el propósito? ¿Qué es un propósito? El propósito es un fin deseado, una consecuencia planificada. Cuando nosotros nos establecemos meta o planificamos algo, tratamos de hacer que todas las cosas nos lleven al cumplimiento de esa planificación o de esa meta, ¿sí? Nosotros nos ponemos a pensar y a cuidar detalles, ¿sí? Para que ese plan, esa meta, ese anhelo pueda cumplirse en nuestras vidas. Pero a veces no llegamos a esa meta, porque Dios tiene otros planes. Ese es otro tema. Pero nuestro Dios no es un Dios frustrado. Él quiso salvarte, pero bueno, no pudo, porque vos no quisiste. No sucede eso con Dios. Porque la Escritura dice, Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso, lo hizo. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso, ha hecho, dice. Entonces Dios no es un Dios frustrado. Dios nos predestinó, vuelvo a leer Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Cristo es el modelo, el primogénito. Los creyentes, los hermanos, se tienen que parecer a Él. ¿Sí? Los hermanos se parecen en algo. Nosotros mucho más nos tenemos que parecer a Cristo, porque Dios eso se propuso. Dios nos predestinó para eso. Entonces Dios no es un Dios frustrado como se lo presentan a veces. La falsa doctrina a veces dice, así también presentan un Dios, las doctrinas heréticas en iglesias evangélicas, en algunas, la mayoría, presentan un cristianismo con un Dios sin soberanía. ¿Sí? Un Dios que es un espectador del mundo, ¿sí? Lo presenta, yo me imaginaba un Dios mirando el cielo así, comiéndose las uñas. ¿No se perderá mi hijo? Ay, que no se pierda. Con muchas promesas, y cuando no se cumplía, decía, porque no tuviste fe, culpa tuya. Ese es un Dios sin poder, un Dios sin soberanía, un Dios sin decreto. Según esas doctrinas, el mundo se rige su propio destino. Y ese Dios, de esas doctrinas heréticas, del Dios sin soberanía, es un Dios sujeto a la voluntad del hombre. Más que Dios, es un diosito, pobrecito. En cambio, la doctrina bíblica nos presenta a un Dios soberano, de eternidad a eternidad. Salmo 138 afirma, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Ese es el Dios en el cual nosotros adoramos y creemos, al cual adoramos y creemos. Ese es el Dios soberano. Por eso Romanos 8:29 volvemos a leer con más entendimiento, porque el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Será que se va a cumplir eso? Sí, no mire su interior porque es imposible. Si es por nosotros, pero si es por Dios, como decía Abraham, ¿no? Dios le prometió que iba a tener un hijo de Sara, él era viejo, Sara era estéril, pero dice que Abraham miró su cuerpo y se consideró como muerto, pero miró a Dios, dice, es imposible que él mienta. Todo lo que prometió lo va a hacer. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Dios, no en nosotros. Dios usará todas las circunstancias para transformarnos de manera progresiva en la imagen de su Hijo, seguro. Dios usará todas las circunstancias para transformarte de una manera progresiva a la imagen de su Hijo. Esto es para los que son hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios, aparentemente te va a ir todo bien, va a estar tranquilo, no va a pasar pruebas, no va a pasar tribulaciones, te va a salir, quizás, como decía Asaf, parece que el impío le va mejor que al justo. Dios usará el sufrimiento para que menguemos y el que crezca sea Cristo.
Dios usará las circunstancias para quitar de nosotros toda banalidad mundana, toda banalidad de este mundo, que tomamos nosotros como identidad. Sí, somos hijos de Dios, pero vivimos en este mundo. Dice que Daniel, cuando estaba en Babilonia, no quería ni comer la comida de los babilonios para no contaminarse. Nosotros no tenemos problemas, no somos como Daniel, no somos tan legalistas como Daniel. Estoy ironizando, Dios usará todas las circunstancias para quitar de nosotros toda banalidad del mundo, que nosotros equivocadamente tomamos como identidad, para que veamos a Cristo como nuestro buen pastor y comprendamos que sin Cristo nada podemos hacer. Pero todo esto dentro del sufrimiento, mis hermanos. Discúlpeme que le hable de esto hoy, pero ayuda para bien. Porque Dios utiliza todas las dificultades. ¿Saben qué hace Dios con las dificultades? A un hijo de Dios, para que nos desnuden y expongan lo que realmente somos en Cristo. La dificultad es que saca toda esa cáscara y quedas, esto soy yo. Eso pasó con nuestro Señor. ¿Sí? Usted conoce lo que pasó con nuestro Señor. Nuestro Señor fue exhibido ante todo el mundo, literalmente casi desnudo, algunos dicen desnudo, colgado en una cruz. Todos se burlaban, se reían de Él, lleno de llagas, y Él siendo el Hijo de Dios. Pero Él no perdió la identidad, Él era el Hijo de Dios. Aún en esa situación. Porque Él no le definía, al Señor no le definía su aspecto físico, ni tampoco las ropas, porque Cristo llevaba una ropa cara, tanto que querían sortear la túnica, pero no le definía a Él la ropa. Seguía siendo el Hijo de Dios en esa condición aún. Ni tampoco lo condicionaba lo que decían las personas, se burlaban de Él, decía que era un loco. Dios nos va a llevar por el mismo camino a nosotros. Nuestra seguridad no está en cómo vestimos, ni cómo aparentamos, ni lo que la gente dice de nosotros. Lo que nos define a nosotros, hermanos, es lo que Dios dice de nosotros. Pero para eso tenemos que ser procesados por el Señor en el sufrimiento. Porque, mis hermanos, esto no se aprende en un seminario, ni se aprende frente a un libro, sino se aprende en el diario vivir. El Señor nos va a llevar a que seamos como Jesús. Jesús dependía de su Padre, no solamente cuando estaba colgado en ese madero. Nosotros conocemos por los evangelios que Jesús dependía del Padre, aun cuando, podemos decir, en el ministerio, el momento ministerial, cuando era popular. Todo el mundo quería estar cerca de Él. Jesús dependía de su Padre allí y en la cruz. Y Dios quiere que nosotros dependamos cuando estamos bien, cuando no nos falta nada, tenemos salud, pero también cuando no la tenemos. Para eso el sufrimiento, para que nos parezcamos más a Cristo. Mis hermanos, los sufrimientos tienen un propósito de hacernos entender que las circunstancias son solo eso, circunstancias. El sufrimiento, Dios tiene el propósito de hacernos entender que las circunstancias, las cosas, como les llama Romanos 8:28, son eso, circunstancias, van y vienen. Lo eterno permanece para siempre. Porque podemos tener abundancia de bienes. Y si la tenemos es porque Dios quiso que así sea. Y podemos tener escasez. Podemos tener salud. Gloria a Dios por la salud. Pero también podemos tener enfermedad. Gloria a Dios por la enfermedad también. Podemos estar muy bien acompañados. Vieron que a veces hay momentos que estamos acompañados, está todo el entorno familiar, amigos, hermanos de la iglesia. O podemos quedarnos solos. Lo que Dios quiere enseñarnos es que ninguna circunstancia define nuestra vida. Ninguna circunstancia define nuestra vida. Un hijo de Dios es hijo de Dios, aunque esté solo,
Aunque esté muy bien acompañado, un hijo de Dios, aunque esté internado en el hospital, sigue siendo hijo de Dios y sigue teniendo la misma bendición que el que tiene y rebosa de salud. Pero para eso tenemos que tener un entendimiento. Y es por eso que Dios usa todas las circunstancias, las cosas, cooperan para nuestro bien. ¿Saben por qué? Porque Cristo, en todo tiempo, Él estuvo seguro de su identidad. Cristo en todo tiempo, Él sabía que era el Hijo de Dios. Satanás quiso hacerle dudar: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si eres hijo de Dios, convertí la piedra en pan. Jesús sabía quién era. Yo sé de dónde vengo, hacia dónde voy. Pero nosotros todavía no somos como Jesús. Estamos en el proceso de ser como Él. Nuestra identidad está definida por nuestra unión con Cristo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dice: los que están en Cristo, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Esa es nuestra identidad. Estamos unidos a Cristo, eso es suficiente, pero para eso tenemos que tener entendimiento, un correcto entendimiento. Para eso tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Para los que tienen el Espíritu de Dios, dice Romanos, esos son de Cristo. Es para ellos el entendimiento. Salmo 73. Fíjese cómo el salmista entendió. Asaf, que tuvo el mismo conflicto que tenemos nosotros a veces. ¿Por qué a los impíos le va bien y a los justos no le va bien? 25 y 26 de Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque eso me define. ¿Quién está en el cielo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No me importa la abundancia, estaba diciendo. No me importa. Eso no define quién soy. El mundo se define por lo que pueda aparentar el prestigio. Soy yo. ¿Saben quién soy yo? El doctor. ¿Saben quién soy yo? El diputado. ¿Saben quién soy yo? El amigo. No, yo soy un hijo de Dios. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Dice, si yo estoy por morir ya, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios nos quiere llevar ese entendimiento a nosotros, mis hermanos. Cristo, cuando su corazón, su carne desfallecían, Él sabía que la roca de su corazón y la porción era su Padre. Y el Padre se ha dispuesto en que cada uno de aquellos que fueron llamados por Él, unidos a Cristo, sean como Cristo. El mundo dice todo lo contrario. El mundo dice, tenés que crecer y que Cristo mengüe. El mundo dice, tu identidad y tu prestigio es por lo que tenés. Y todo eso lo que tenés es temporal y material. Todas las aflicciones presentes, mis hermanos, la Escritura nos garantiza que son temporales. Las aflicciones presentes son temporales, no son eternas, temporales. El apóstol Pedro dice, aunque suframos por un poco tiempo, ¿sí? Un tiempo corto a comparación de la eternidad. Las aflicciones son temporales, pero el propósito es eterno. A veces el Evangelio de la Prosperidad dice, el propósito de Dios es que seas rico. ¿Puede ser que Dios te haga rico? Sí, Él tiene poder para hacerlo, pero la riqueza va a quedar en este mundo. Dios está hablando de una riqueza mucho más alta, ser como Cristo. Fíjense cómo la contraparte para los incrédulos. Para los incrédulos, las tragedias, las bendiciones que reciben, las tragedias para los incrédulos no funcionan para bien como para nosotros. Las tragedias para los incrédulos, ¿sabe cuál es la tragedia? Lo que ellos llaman bendiciones. Porque todas las bendiciones o las manifestaciones de la gracia común de Dios servirán para una condenación eterna. ¿Cómo vemos eso? Romanos 2, 4 al 5. Vieron que a veces vemos a personas incrédulas que dicen, a mí no me falta nada. Yo hago lo que yo quiero, me voy a donde quiero, compro lo que yo quiero, como lo que yo quiero.
y tengo lo que yo quiero. Lo que no pueden tener es la bendición de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que está diciendo Pablo acá, que el impío recibe bendición, lluvia, salud, prosperidad, Dios le dio talento, le dio dones, gracia común, ¿sí? Dice, esas son bondades, benignidades, la paciencia de Dios que te quiere llevar al arrepentimiento, pero él ignora eso. Vivimos en un mundo al revés, dice el doctor Sproul. Vivimos en un mundo al revés, donde la tragedia para el cristiano es una bendición. Despacito lo voy a decir porque a mí me cuesta entender. Vivimos en un mundo al revés, donde la tragedia para el cristiano es una bendición. Todas las cosas ayudan a bien. Una bendición para la eternidad, pero la bendición para el pagano es una tragedia para la eternidad. ¿Sí? Vemos al rico y Lázaro. A Lázaro, el mendigo, Lázaro, tus llagas, toda tu condición de pobreza, todo te ayudan a bien. Al rico, parecía que estaba súper bendecido y prosperado. A la hora de la muerte, los dos murieron el mismo día. El destino marcó quién realmente tenía la bendición de Dios y quién tenía la condenación. Lo mismo sucede en este mundo, mis hermanos. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no debemos juzgar, ni evaluar, ni sacar conclusiones de acuerdo a nuestra lógica o la lógica del mundo. Sí, pero ¿por qué decir que me va bien? Que todas las cosas ayudan bien, pero esto no es bien. Tengo una enfermedad incurable y vos me decís que Romanos 8:28 que todas las cosas me ayudan a bien. Sí, te ayudan a bien. Si sos hijo de Dios, por supuesto. La esperanza de la glorificación es solamente para los hijos de Dios, a los que Dios predestinó. Versículo 29 otra vez y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La predestinación y el propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Esa es la meta, ese es el propósito en común que tenemos todos los hijos de Dios. El Padre se propuso en sí mismo y va a usar, por decir de alguna manera, todo su poder, toda su providencia para transformarnos a nosotros, pecadores perdonados por misericordia, hacernos a la imagen de Cristo. Esa obra quedará terminada en la glorificación, cuando venga Cristo y nuestro cuerpo sea glorificado. Pablo presenta la esperanza para los cristianos de una manera especial. Fíjese que muestra la eternidad pasada y la eternidad futura. A los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de Cristo. A los que antes conoció, los glorificó, dice. Ninguno de los que estamos aquí fuimos glorificados, obviamente. La Biblia le da como un hecho, es una eternidad futura, aunque está en el verbo en tiempo pasado. Ya vamos a ver más, con más detenimiento. Este versículo 29 y 30 se lo conoce como la cadena de oro. ¿Sí? Una cadena, imagínense, eslabones de oro forman una cadena. Esta cadena tiene eslabones imposible que sean separados. Por eso son cadenas, no es que se puedan separar, no es que el hombre pueda cortar un eslabón. Ya vamos a ver cada uno de los eslabones. El primer eslabón es a los que antes conoció, los predestinó. Versículo 29, el comienzo. A los que antes conoció también
los predestinó. ¿De qué quiere decir esto? ¿Qué es antes? Antes que existiera todo, la creación, todo el mundo, nosotros. Esto no quiere decir, como alguna doctrina errada cuentan o enseñan, que Dios tuvo un conocimiento previo de algo bueno en nosotros y por eso nos escogió. No dice así. Si eso fuera así, entonces la salvación no es por gracia, sino es por mérito. Pero fíjese lo que dice Pedro para entender y desechar la idea de que la predestinación o la presciencia de Dios es un conocimiento previo de Dios, de que en el futuro ese de Dios vio que nosotros íbamos a tener la capacidad de poder aceptarlo, íbamos a ser personas especiales. No, acá lo único especial es Dios, la única especial es la gracia, lo único sobresaliente y la gloria es para Dios, porque todos estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, ahí está la palabra clave, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué dice Pedro? Que nosotros fuimos elegidos para obedecer. Ese es el orden. No fuimos elegidos porque obedecíamos. No dice Pedro, Dios en su presciencia, en su conocimiento previo, quiere decir, los eligió porque ustedes fueron obedientes. No, fuimos elegidos para obedecer. O sea, no había nada bueno en nosotros. La depravación total, otra doctrina que es negada por la doctrina arminiana. Cuando Dios nos alcanzó con su misericordia, nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, como todos los hombres están de manera natural. Podemos entender que los que antes conoció, como también, vuelva por favor Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó. Yo quiero que no se pierdan, mis hermanos, porque esto es muy pesado, muy difícil a veces de entender si nos perdemos. Romanos 8:29 al comienzo. Podríamos entender cuando dice Pablo, a los que antes conoció también los predestinó, se podría entender a los que antes amó. Dios nos amó con amor eterno, dice su palabra. O también a los que antes ya había ordenado, pero habla también cuando dice conoció, habla de una relación íntima. ¿Sí? A los que antes conoció, en la eternidad dice que Dios ya nos conoció, Dios decidió, podríamos entender así, en la eternidad Dios en su presciencia, en su conocimiento previo, Dios ya decidió amarnos, pero amarnos no de cualquier manera, amarnos íntimamente a nosotros. Por eso dice a los que antes conoció. Esto sí que nos quiere hacer estallar el cerebro, ¿no? Porque nosotros no existíamos y Dios ya nos amaba. Porque Él es omnisciente, sabe todo. Dios no tiene que sentarse a estudiar nada, Él lo sabe todo. Cuando Pablo dice conoció, dice que Dios decidió amarte para tener una relación íntima con usted, hermano, con usted, hermana, con los hijos, con aquellos que iban a recibir la salvación. Yo quiero que lean la pantalla, bueno, quiero que después vamos a ver Romanos 8:29, Génesis 4:1, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Acá usa la palabra conoció para indicar que Adán tuvo una relación íntima con Eva. ¿Sí? Dios cuando dice a los que antes conoció, Dios pensó y quiso y se propuso tener una relación íntima con los escogidos, con los hijos, con aquellos que van a ser salvados por medio de la obra de Cristo. Amós 3:2. ¿Qué pasa? ¿Se cortó? Amós 3:2. Bueno, búsquelo, por favor. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Amós 3:2.
Los que puedan buscar rápido lo buscan, si no lo toman nota, para que entendamos qué quiere decir cuando dice a los que antes conoció. A vosotros, le dice Dios a Israel, solamente conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, castigaré por todas vuestras maldades. Si sabemos y entendemos que Dios es omnisciente, no es solamente que conocía a Israel, sino conocía a todos los habitantes. En Salmo 50 dice que Dios no solamente conoce a todos los habitantes del mundo, sino también conoce a todos los animales del mundo y toda la creación, porque Él es omnisciente, es el creador de todo. Pero dice que a Israel, Él los amaba y quiso tener una relación íntima con ellos. A ustedes solamente los he amado de toda la familia de la tierra, podemos entender, y por lo tanto los voy a castigar. No habla de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento de relación y de intimidad, Dios, a los que antes conoció. Juan 10:14. Juan 10:14. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? Otro texto que habla del conocimiento, a que se refiere Pablo en Romanos 8:29, Mateo 7:23 y el último. Jesús, en aquel día cuando contaba que muchos se van a acercar diciéndole, Señor, Señor, entonces le declararé, Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando dice Jesús, nunca los conocí, no es que Jesús como Dios no tenía conocimiento de la existencia de esa persona, sino está diciendo, yo nunca tuve una relación íntima con ustedes. Ustedes nunca estuvieron conmigo en la intimidad. Ustedes nunca estuvieron unidos a mí. Romanos 8:29, volvemos, la parte primera, porque a los que antes conoció, ahora ya con más entendimiento, ¿verdad? También los predestinó. A los que amó en la eternidad, a los que Dios se propuso tener una relación íntima y personal con ese pecador, también los predestinó, dice. Porque a los que Dios determinó en la eternidad pasada, antes de que todo existiera, amar, Dios se propuso amarlo, pero tener una relación íntima, pero también predestinarlo, darle un propósito, un destino. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia, que toda la bendición presente y futura es solamente porque Dios se propuso amarnos en la eternidad pasada. Si Dios no nos hubiese conocido de la eternidad, no nos hubiese amado de la eternidad, como decía esta mañana, nada tendría sentido. Todas las bendiciones que hoy nosotros gozamos como hijos de Dios es porque Dios se propuso en la eternidad amarnos y tener una relación íntima con nosotros y predestinarnos. Pues vamos a ver la predestinación. Versículo 30 de Romanos 8. Y a los que predestinó, es el otro eslabón inseparable de la cadena de oro, así se lo conoce en la teología, y a los que predestinó, está diciendo un destino determinado. Dios le dio un destino determinado. Los que estamos en Cristo, caminamos un camino ya trazado por Dios con un final de gloria eterna. Eso está diciendo. Qué diferente es a la doctrina arminiana. Dice el apóstol Pablo, en esta cadena inseparable, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa predestinó? Que Dios marcó un destino, trazó un camino en el cual estamos transitando nosotros los hijos de Dios, que tiene un final de gloria. El propósito de esa predestinación no solamente es el final glorioso, sino que en este tiempo presente, en nuestro peregrinar, seamos transformados a la imagen de Cristo. Y eso se va a culminar cuando Cristo venga y seamos glorificados. Mis hermanos,
si nosotros es la primera vez que leemos Romanos 8, 28 y 29, va a ser muy difícil de entender. Si usted nunca se puso a estudiar la doctrina de la salvación, le va a costar entender. Pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted se tiene que estar maravillando por lo que está escuchando. El tiempo de nuestro peregrinar, vamos a ser transformados, pero no es que ahora se va a culminar eso, sino cuando venga Cristo. Por eso dice, y a estos que fueron predestinados también los llamó. Es el tiempo presente, cuando fuimos llamados por el Evangelio, estuvimos estudiando los miércoles, ese llamamiento eficaz. Ese llamamiento eficaz que es el Espíritu Santo dándonos el entendimiento del Evangelio que escuchamos. El llamamiento eficaz, esto es una obra de Dios, porque cuando se va a predicar el Evangelio, el Espíritu Santo obra transformando el corazón del creyente, dándole entendimiento. Ese es el llamado que se refiere Romanos capítulo 8, versículo 30. Que por causa de la depravación humana de todos los hombres, sin la obra del Espíritu Santo sería imposible que un pecador recibiera y creyera en el Evangelio de Cristo. Sería imposible. Alguien dice, los teólogos se ponen de acuerdo para decir que sin la obra del llamamiento eficaz del Espíritu Santo, la muerte de Cristo sería ineficaz. Porque ningún pecador se convertiría al cristianismo, sería un discípulo de Cristo solamente con la predicación del Evangelio. O sea, alguien puede predicar el Evangelio, pero si el Espíritu Santo no obra en el corazón de esa persona, todo será inútil. Por eso el Señor Jesús, no lo busque, lo voy a leer solamente por cuestión de tiempo. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. No, pero a veces se entiende que es por cuestión de conocimiento. Un conocimiento intelectual, va a creer porque entiende que el Hijo de Dios vino a este mundo y murió en una cruz. Y de esa manera va a creer, no. Hay una historia en el Evangelio de Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo, un principal de la sinagoga, un conocedor del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Este Nicodemo sabía que Jesús venía de parte de Dios. Sabía porque veía los milagros de Jesús y podía interpretar y discernir cómo hablaba Jesús, que Jesús no era un hombre común. Y dice, yo sé que viene de parte de Dios por los milagros que haces. Pero eso no le alcanzó a Nicodemo para ser hijo de Dios. Porque Jesús le dice, es necesario, Nicodemo, que nazca de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿quién me está hablando? Y Jesús le dice, ¿sos maestro de Israel y no entendés lo que te estoy diciendo? Es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no entrará al reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo. El llamamiento no solamente la predicación del Evangelio, sino es el Espíritu Santo regenerando al pecador caído y muerto. Por eso, cuando estudiamos el llamamiento eficaz, dijimos que el llamamiento eficaz consta de dos elementos. Número uno es la predicación externa. ¿Sí? Usted y yo podemos predicarle a alguien del Evangelio. Es el llamado externo. Número dos, el llamamiento interno, el Espíritu Santo, transformando el corazón del creyente. Dijo alguien alguna vez, no me acuerdo quién, el llamamiento exterior, el predicador va a predicar el Evangelio, corre el velo, presentando la obra de Cristo. Pero si el Espíritu Santo no le da ojo para poder ver y fe para poder creer, es inútil. El Espíritu Santo lo que hace es produce y da ojo y fe, por decir de alguna manera, espiritualmente hablando, al pecador para que pueda ver la cruz y creer que el Hijo de Dios murió por él. Entonces se transforma en un llamamiento eficaz. Y a los que antes conoció, también los llamó.
Y a los que llamó, dice, volvamos a Romanos por favor, también los justificó. ¿Me estás siguiendo, mis hermanos? Sí, ¿no? Versículo 30, a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. La justificación, ya lo vimos, Romanos 5 cuando estudiamos, es un acto legal, instantáneo, eterno de Dios que declara al pecador justo, el culpable lo declara inocente. ¿Todo por qué? Gracias a Cristo, por medio de la fe. Cristo murió por vos, el Hijo de Dios murió en la cruz, pagando todos tus pecados. 2 Corintios 5:21, no lo busque. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la obra de la justificación por medio de la fe puesta en Cristo. A los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Usa el verbo en tiempo pasado, el último eslabón de la cadena. Y a los que justificó, a estos también, dice al final del versículo 30, a estos también glorificó. ¿Saben lo que es la glorificación? Es la transformación de un cuerpo corruptible en incorruptible, de un cuerpo corruptible en un cuerpo eterno. Dice en 1 Corintios 15, si pueden buscar rápidamente, 15:52, 1 Corintios 15:52, en un momento, si lo buscan rápidamente, por favor, para que entendamos qué es la glorificación. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese momento esperado por la iglesia, ese momento anhelado por los hijos de Dios, es el momento que el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. El apóstol Pablo le dice a los corintios que en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, de una manera instantánea, no va a ser de a poquito, va a ser, como el Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, primero subieron los tendones, va a ser instantáneo, en abrir y cerrar de ojos, los que murieron en Cristo serán resucitados en un cuerpo incorruptible, y nosotros, si estamos con vida, seremos transformados en la misma naturaleza de Cristo. Por eso el apóstol Juan, lo voy a leer, después le doy la cita para que usted escuche con atención. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, en esperanza. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, venga Cristo, seremos semejantes a Él. Ahí se va a terminar la obra. Esa es la glorificación, la misma gloria de Cristo tendremos nosotros. A Él le veremos tal como Él es. A Él, cara a cara, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo porque Él es puro, dice. Ya concluyo ahora. El último punto está en la conclusión. La determinación de Dios. ¿Qué paz tan grande que nos da esto? Y el apóstol Pablo a los romanos, una iglesia perseguida por el imperio romano, les habla, ustedes no están en manos del emperador, no están en manos de Satanás, están en manos del Dios Todopoderoso. Él dirige sus pasos, Él les garantiza que ustedes van a llegar a esa glorificación. ¿Qué paz tan grande tenemos nosotros en este tiempo? Al conocer y creer que el camino y el destino están en las manos de Dios, que nuestras vidas están en la mano de Dios y somos hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios soberano, podríamos decir, que decidió amarnos con amor eterno. Porque si la salvación dependiera de nosotros, ninguno, absolutamente ninguno, hubiésemos alcanzado la salvación. Hermano, esto es glorioso. Pero es necesario que tengamos conocimiento
de este atributo, podríamos decir, de la determinación de Dios. Descansemos en su soberanía, pero no nos relajemos. Hay una diferencia en descansar y en relajarse. El Hijo de Dios, clavado en la cruz del Calvario, nos muestra claramente la determinación de Dios. Dios se determinó a hacernos de Él, a hacernos suyo. Y esa determinación hizo que Cristo muriese en una cruz. La cruz de Cristo nos habla, si queremos saber qué está dispuesto a hacer Dios por nosotros y cumplir su propósito, miremos la cruz de Cristo. No nos relajemos. Lo que Dios hizo en la cruz nos asegura que Él está dispuesto a usar cualquier medio en nuestra vida para hacernos más como Jesús. Gloria a Dios por eso. Para la gloria de su nombre y para nuestro bien. Dios está determinado en usar todas las circunstancias para procurar nuestra santidad. Dios se propuso y lo va a hacer. Él quitará lo que tenga que quitar. Él quitará salud, seres queridos, trabajo, prestigio, pero Él lo va a hacer. Pero también tenemos que estar confiados que Él nos dará todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que seamos más como su Hijo. El Señor nos garantiza que en este peregrinar, en esta vida, en este mundo, su gracia nos va a sostener siempre. Eso también está dentro de la providencia. Eso nos hará que nosotros podamos mirarle al Señor, así como haciéndonos más parecidos a Jesús, vamos a mirar al Señor como nuestro gran pastor. Por eso el salmista, David, decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Eso es confianza en el Señor. Junto a agua de reposo me pastoreará. Fíjense, nos fijemos, cómo ve el salmista a Dios como su pastor, su guiador, pero también como aquel que lo guarda y lo cuida y lo lleva hasta el propósito final. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Cuando nos queramos salir del camino, Dios hará todo lo que tiene que hacer para volvernos a su camino. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa confianza, aunque, como decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez, en la salud y en la enfermedad. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todas las cosas nos ayudarán a bien. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eternamente en la casa del Señor. Eso nos garantiza el Señor. Es por eso que podemos concluir diciendo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te damos gracias, Padre, por tu palabra.